Buenas noches, vamos a comenzar nuestra reunión en este miércoles, un miércoles un poco más frío que los anteriores, un miércoles diferente por lo fresco, ¿verdad?, del día, pero vamos a comenzar y vamos a tener ahora un tiempo para orar a Dios por esta reunión, que Dios bendiga nuestra reunión. Espero que usted que está conectado o se está conectando pueda hacerlo a tiempo para que nos acompañe a cantar algunas alabanzas a nuestro Dios. Así que vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, venimos ante tu presencia nuevamente pidiendo por esta reunión, pidiéndote que tú bendigas la reunión, que los hermanos puedan conectarse el día de hoy, que las personas que usualmente se conectan puedan dar el tiempo para hacerlo, tomar el tiempo para hacerlo, dedicar ese tiempo, Señor, y que podamos juntos alabar tu nombre, que podamos también estudiar tu palabra. Y Padre, también en esta noche compartimos peticiones que tú ya conoces, Padre, pero que queremos compartirlas para orar unos por otros. Bendice tú esta reunión, recibe tú la honra y la gloria. Y bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos y gente que se va a conectar a esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión. O más bien ya la comenzamos, ¿verdad? Vamos a entonar una alabanza y como le hemos venido haciendo ya por 8 meses, ¿verdad? Vamos a entonar 2 alabanzas y después vamos a tomar peticiones para orar por ellas, gratitudes. Tal vez usted tenga alguna gratitud, alguna petición, compartan, la verdad, ahí vía Facebook, o a los que se conectan vía GoToMeeting, compartan sus peticiones o sus gratitudes, ¿sí? Cuando sufría, yo no sabía que hablar sufría por mi vida, dejó su trono y no se hizo padre. Vivo en el cielo.
pero Jesucristo lo tomó por nosotros, ¿verdad? Tomó nuestro lugar, el castigo de alguien que es culpable. Jesucristo lo tomó para de esa manera perdonar nuestros pecados. Vamos a entonar otro canto que es muy hermoso también. Está en el Salmo 121. Usted puede ver la letra aquí, si tiene la posibilidad de ver a través de su celular, ¿verdad? Porque a veces es muy pequeño. Pero si no, usted puede abrir su Biblia en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a tomar ahora un tiempo para algunas peticiones o gratitudes que alguien pueda tener. Las puede compartir, ya sea vía Facebook Live o vía GoToMeeting. Yo les quiero compartir algunas peticiones y algunas gratitudes que tenemos.
Pido a toda la Iglesia Bautista Misionera del Sur que ore por favor por la hermana Carmen, por su hija Hilda y por Omar. Están pasando por una situación complicada. Dios sabe qué es, Dios sabe qué es lo que están pasando, pero yo les pido, hermanos, que hoy y mañana recuerden orar por Hilda, hija de la hermana Carmen, por Omar, su hijo, y también por la hermana Carmen, ¿verdad? Que Dios les ayude, que Dios les guíe, que Dios les guarde, que Dios les dé también la paz que necesitan. Sigo pidiendo sus oraciones por la familia del hermano Estrada y la hermana Rebeca. El hermano no está evolucionando muy bien. Ayer evolucionó un poco, pero hoy agravó y lo tienen como grave al hermano, ¿verdad? Muy grave. Así que sigamos orando por él, el hermano José Estrada y la hermana Rebeca. También damos gracias porque Paulina, habíamos pasado esta petición, y Paulina, nieta del hermano Macario y de la hermana Virginia, no dio positivo a COVID, es decir, no tiene COVID, y nos unimos a la gratitud a Dios, y agradecemos a Dios y también el gozo que hay en la familia por esta respuesta. También quiero pedirles que oremos por la hermana Guille, que va a tener unos estudios. Ya habíamos orado en la reunión de varones por la hermana Guille y estos estudios, pero al parecer no se los han hecho, así que ya este fin de semana se los van a hacer, y les pido que oren por la hermana Guille. Por cierto, si está Guille conectada, recibe un saludo, un buen abrazo y un beso, Guille, ¿verdad? Con todo respeto, por supuesto. Bueno, sigamos orando por Luis y por Ruth. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Son tiempos también difíciles en donde a veces el trabajo escasea, y les pido que oremos por ellos. Y también Diana, esta jovencita por quien hemos orado de allá de Morelia, va mejorando. El día lunes tuvimos una videollamada y yo la vi muy bien a ella. Sigamos orando por Diana, por su mamá, la señora Gloria, y que lleguen a conocer el Evangelio de Jesucristo y lleguen a recibir el Evangelio de Jesucristo. Bueno, estas peticiones son las que les comparto. ¿Hay alguna más, sí, Moira? Sí, Silvia Guzmán nos pide que oremos por su compañera Luz, porque su compañera de trabajo, porque el día de mañana le va a compartir el mensaje de salvación. Que Dios abra sus oídos, su corazón, ¿verdad? Amén. Claro que sí, Silvia, vamos a hablar por tu compañera Luz. Que Dios te dé la sabiduría para poder compartir el mensaje. También les pido sus oraciones por mi mamá. El viernes va otra vez al hospital y pues gracias a Dios va evolucionando, ¿verdad? A ver qué le dicen este viernes. Y también les pido sus oraciones por Jacob, nuestro hijo, que está terminando semestre en la escuela y también pues tiene mucho estrés ahorita, ¿verdad? Por trabajo y todo. Que oremos por su salud y que Dios lo ayude, ¿verdad? Amén. ¿Alguna otra petición? Sigamos recordando las peticiones pasadas que han compartido nuestros hermanos y hermanas. No las olvidemos, por eso las anotamos, ¿verdad? ¿Hay alguien más, hermanos? ¿No? ¿En Facebook? Hay saludos del hermano Norberto, la hermana Idalia. Hermano Norberto, reciba saludos allá en Morelos. Guille. Hermana Idalia, Dios le bendiga. Guille, Dios le bendiga. Reciban saludos. Ahí veo a Elías. Hola, Elías. Saludos, Elías, gusto verte. Espero que estés muy bien. Bueno, si no hay más peticiones, vamos a orar. ¿No te habla Marisol? No sé, Marisol, ¿tienen una petición? ¿Sí? A ver, vamos a ver si... Ahí te escuchamos. Te habíamos escuchado, Marisol. Ahí. Sí.
Ahí. Es que parece que no me escuchaban. Es que Elías tiene una petición. Adelante, Elías, por favor. Creo que tenía yo apagado este aparatito. Perdón, es mi... Sí, fuerte. Es que un compañero no ha ido no se ha conectado a las clases por 2 días, según lo que sé. Entonces, quería hablar por él para que si está mal o alguien cercano a él está mal. Claro. Y se llama Pablo. Ok, claro que sí, Elías. Vamos a orar con todo gusto. Gracias. Y Gracias. Marisol no era su equipo, era mi bocinita que la tenía apagada o se apagó, no sé. Bueno, gracias. Vamos a orar y a partir del miércoles pasado estamos tomando tiempo para orar aquí en la reunión. Les decía que eso lo aprendí ahora que estuvimos en las conferencias 2020, así que vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre Santo, vamos ante ti con estas peticiones que tú ya conoces, pero tú quieres ver, Padre, nuestra fe. Quieres ver también nuestra fortaleza en ti, Señor, y nuestra dependencia de ti. Y Padre, dependemos de ti en todo, incluyendo estas peticiones. Te pedimos por Hilda, por Omar, la situación que están pasando en su hogar, Padre. Pedimos que tú obres. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el único que hace maravillas y pedimos que tú obres, Señor, de acuerdo a tu voluntad en esta familia. Guarda el corazón de la hermana Carmen, dale paz, bendícele, bendice a Lupita también, Padre, y ponemos en tus manos a esta familia, Señor. Tú sabes lo que están pasando, tú sabes las pruebas que hay, y pedimos que tú obres de manera grandiosa, Señor. También nos unimos a la gratitud de la familia de mi hermano Macario, de mi hermana Virginia, porque su nieta Paulina no tiene COVID. Y eso es una excelente noticia, no solo para la familia, sino para cada uno de nosotros que hemos estado orando por esta petición. Te pedimos por los estudios que va a tener Guille, que le ayudes, que le quites los nervios, que le des paciencia, que los médicos hagan su labor, que sean diligentes, que se dediquen, Padre. En ocasiones anteriores no se los han hecho. Te pedimos que ahora sí le hagan este estudio, Señor, y que tú le bendigas y le guardes en esas horas que va a estar ahí en este lugar sometida a los estudios. Sé también con Luis y con Ruth, tú bendice esta familia, Padre, y sigue prosperando sus vidas, sigue dando, sigue supliendo las necesidades que ellos están pasando, Señor. Pedimos que sigas dando mejoría a Diana, esta jovencita que fue operada, que fue intervenida, y te pedimos que tú, Padre, sigas dándole la sanidad física, pero también que ella y su mamá, la señora Gloria, te puedan conocer como su único y suficiente Salvador. Sigue utilizando a mi hermano César, mi hermana Yola, para que puedan seguir compartiendo a esta familia. Te pedimos también por Luz, ella es compañera de nuestra hermana Silvia. Y Padre, tú has puesto a Silvia en ese lugar en donde está, tú le has colocado en ese hospital, en ese centro de investigaciones, para que sea luz a todo el mundo. Y ella tiene una compañera a la cual mañana va a tener una plática, o con la cual va a tener una plática. Pedimos que tú abras el entendimiento de Luz y que ella pueda conocer a Jesucristo como su Salvador. Bendice a Silvia, dale las palabras, guíale, y que pueda compartir el glorioso mensaje del Evangelio. Te pido también, Padre, por mi suegra, que tú le ayudes este viernes en su cita, que le puedan dar buenas noticias. La última vez que fuimos fueron buenas noticias el saber que había mejorado. Pedimos que, si es tu voluntad, este viernes que tiene cita le puedan dar buenas noticias, Señor, y que el medicamento que se ha estado administrando, que ha estado tomando, le pueda servir, le pueda funcionar, Señor. Te pedimos también por Jacob,
nuestro hijo, que tú le ayudes a terminar su semestre. Está a punto de hacer exámenes finales y te pedimos, Señor, que le permitas tener un buen fin de semestre, que le ayudes en su salud. También no se ha sentido muy bien últimamente y yo te pido, Padre, que tú le guardes y le ayudes también en su salud, que pueda estar mejor, Señor. Te pido también, Padre, por Pablo, este compañerito de Elías que no se ha conectado a las clases y siempre es una preocupación porque es raro que no se conecten en 2 días seguidos y a veces eso nos lleva a pensar que algo está sucediendo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Te pedimos, Padre, que no sea nada grave, que no sea nada malo y que tú bendigas a Pablo, le guardes, le cuides y también le des paz al corazón a Elías. Gracias te doy porque Elías se preocupa por sus compañeros y eso es algo que todos podemos aprender también de él. Ponemos estas peticiones delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Y espero que, no sé si donde usted está hace frío. Aquí hace frío, ¿no? Un poquito, Sí. ¿no? ¿Ya no? Bueno, donde usted está tal vez hace frío, pero cante, ¿verdad? A nuestro Dios. Quiero darte, Señor, mi alabanza, darte gracias con todo mi ser, por tu amor y tu gracia infinita, darte gracias por toda maldad. Quiero hacer de mi vida un canto hacia ti, donde cada palabra te honrará, y en días de gozo y tristeza también, viviré siempre para tu gloria, y tu nombre merece la gloria, mi Señor, tuyo es mi altar, y allá en las moradas del cielo, por siempre te alabaré. Quiero hacer de mi vida un canto hacia ti, donde cada palabra te honrará, y en días de gozo y tristeza también, viviré siempre para tu gloria. Si el canto un día se calla, si la lucha comienza a estorbar, vuelve a abrir nuevamente mis ojos para ver que tú eres mi paz. Quiero hacer de mi vida un canto hacia ti, donde cada palabra te honrará, y en días de gozo y tristeza también, viviré siempre para tu gloria. Quiero hacer de mi vida un canto hacia ti, donde cada palabra te honrará, y en días de gozo y tristeza también, viviré siempre para tu gloria. Les recuerdo que estamos en la Iglesia Bautista Misionera del Sur, en el sur de la Ciudad de México, y que tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Así que, bueno, tenemos 10 y 11. Son bienvenidos a acompañarnos. También quiero recordarles que mañana tenemos reunión, nuestra reunión de varones,
que usualmente tenemos a las 8:30 de la noche, para que se conecten, por favor. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en esta serie de devocionales que estamos estudiando. Espero que usted esté llevando a cabo estos estudios, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y que estemos creciendo en ellos. Así que vamos a nuestro texto que empezamos a ver para concluirlo el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. El segundo libro de los Reyes, el capítulo número 6, para ver los versículos del 15 al 20, que es el texto que estamos estudiando y que hoy vamos a concluir, porque no nos dio tiempo la semana pasada de terminarlo. Así que hoy lo vamos a concluir. Segundo de Reyes, capítulo 6, del 15 al 20. Quiero nada más pasar muy rápido por algunas de las cosas que vimos la semana pasada, puesto que hoy la parte que nos corresponde el día de hoy es muy corta y podemos tener este tiempo de repaso. Pero quiero que ustedes recuerden que titulamos el estudio de la semana pasada Ojos de Fe. Y hermanos, la idea es que ustedes y yo veamos a nuestras circunstancias y a nuestros problemas con ojos de fe. Que podamos mirar a esos problemas con esos ojos de fe. Y veíamos la semana pasada que había una preocupación. Acuérdese, está Eliseo con su siervo, están ellos solos en esta ciudad llamada Dotán, y al estar ahí, dice el texto que el siervo por la mañana salió a hacer sus labores, y cuando sale a hacer sus labores, se encuentra que hay un ejército de sirios, el ejército sirio,
con carros, ¿verdad? Y con gente de a caballo rodeando la ciudad, rodeándolos a ellos. Y fue una preocupación que este hombre tuvo, porque el descubrimiento, ¿verdad?, que él tuvo fue algo tremendo. Y yo les decía hace 8 días, hermanos, que a veces el problema nos llega desde que nos levantamos. Este hombre se levantó de mañana y lo primero que encontró fue problemas. Lo primero que encontró fue un ejército. Lo primero que encontró fue enemigos. Lo primero que encontró fue algo que venía en contra de él. Y así nos pasa, hermano. Tú te levantas en la mañana con otro pensamiento, pero encuentras problemas. Y entonces veíamos la semana pasada que hay un desaliento. Como ya habíamos dicho, no se nos dice que hubiera un ejército con Eliseo y su siervo. Tal pareciera que era Eliseo y su siervo y nada más. Y ellos estaban ahí solos y venía un ejército en contra de ellos. Esto obviamente provocó desaliento en el siervo. El siervo ve el ejército, el siervo se desalienta. Pero veíamos la semana pasada también la confianza de Eliseo en los versículos 16 y 17. Y yo les decía, subrayen el 16 porque es muy bonito. Dice, él le dijo, Eliseo le dice a su siervo está nervioso, está con miedo, ¿verdad? Está temblando. Y Eliseo vea las palabras que le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y bien podrías tú ser un Eliseo o no. A lo mejor tu papá puede ser un Eliseo para tu hijo. A lo mejor tu mamá puede ser un Eliseo para tu hijo, para tu hija. A lo mejor tu hermano mayor puede ser un Eliseo para tu hermano menor. A lo mejor tu mujer puede ser un Eliseo para tu hermana menor. Y le puedes decir, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, yo les decía hace 8 días que esto no le checaba al siervo, porque decía, más son los que están con nosotros, pues si somos nada más tú y yo. ¿Cómo es que van a ser más los que están con nosotros? Yo allá veo un ejército, allá veo gente de a caballo, allá veo carros de guerra, y aquí veo que somos tú y yo. Pero ese versículo 16 vemos la seguridad que tenía Eliseo. Más son los que están con nosotros. Y entonces vemos ahí la oración, la súplica de Eliseo, versículo 17, la primera parte. Y oró Eliseo y dijo, vea lo que le pide a Dios, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y esa es la oración que debemos hacer. A veces tu hijo, a veces tu hija, a veces tu esposo, a veces tu esposa, a veces tú mismo no ves porque tienes los ojos cerrados, los ojos de fe. Y debes orar también esta oración, te ruego, oh Jehová. Y tal vez debemos de empezar diciendo esto, no sé qué les parezca. Te ruego, oh Jehová, que abras mis ojos para que yo vea. Porque a veces no vemos la salida, a veces estamos cegados, pensamos que se nos va a acabar la vida, todo se derrumbó, se me vino el problema encima, yo creo que no va a haber ya escapatoria, no hay manera de salir, no hay nada más que yo pueda hacer. Y debes de orar y decirle, Dios, abre mis ojos de fe, ayúdame a ver, ayúdame a poder ver con ojos espirituales. Y entonces vemos claramente los ojos abiertos de este siervo. Vean lo que dice el versículo 17, la segunda parte. Voy a leer desde el principio. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Dios contesta de inmediato, vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, no como los carros que traían los sirios, sino dice carros de fuego.
alrededor de Eliseo. Hermanos, muchas veces nuestros ojos de fe no se abren porque estamos tan ocupados en arreglar nosotros el problema. Estoy tan ocupado en ver que esto se cumpla y ver que esto se dé bien y juntar el dinero para esto y ver que esto esté arreglado, que no tenemos tiempo porque yo quiero arreglar los problemas. Y ¿sabes qué? Debemos orar que Dios abra nuestros ojos para ver las maravillas de Dios. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, él vio gente de a caballo y carros de fuego. ¡Qué maravilloso! Así que esto nos lleva a la siguiente idea. Pero quiero decirte algo. Pensaba yo cómo Dios actúa. Dios actúa de una manera maravillosa y sorprendente. Cuando tú piensas que todo ya está terminado, o que estás en un gran problema, que estás en una gran batalla, cuando tú piensas que ya se ha perdido, ¿verdad? Todo, quiero decirte algo, Dios obra. Y seguramente el siervo de Eliseo pensó, ya vamos a morir, en media hora estaremos muertos. Algo va a pasar. ¿Qué voy a hacer aquí? Le platicaba a mi esposa después de haber compartido esta parte del devocional hace 8 días, que a nosotros nos pasó algo muy interesante y lo he platicado aquí en la iglesia, pero lo voy a platicar nuevamente. Una ocasión iba yo manejando en el carro que teníamos anterior a este, iba manejando por la avenida San Fernando y veníamos mi esposa y yo ahí en el carro por San Fernando y de repente truena algo y el carro se para o deja de funcionar, se detiene el motor y entonces a donde nos llevó la inercia, ahí quedamos. Quedamos más o menos enfrente de la, ¿qué es? ¿Correccional o qué es? Más o menos. Para menores. Sí, ahí llegamos. Y entonces, de repente, un carro nos se para ahí y dice, ¿tronó algo en su carro? Y le digo, pues sí, pues ya no jala. Y se para delante de nosotros, se estaciona, se baja el hombre muy seguro y dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, no, pues nada más tronó algo y ya se detuvo. Dice, a ver, déjeme checar algo. Yo hasta desconfié porque, a ver, este hombre llega aquí, él mismo me avisa que algo le pasó a mi carro cuando yo ya sabía que algo le había pasado. Se detiene adelante de nosotros, se baja, me dice, ábrale el cofre, y le abro, empieza a ver, y dice, ahora deje meterme, se metió por abajo del volante, y me dijo, ya sé que es esta pieza, y agarra y quita una pieza, y me dice, es esta pieza, voy por ella, y yo me quedé así como que, ¿qué? Dice, sí, yo trabajo para Nissan, y yo conozco estos carros, y te entra la desconfianza, me explico, pero se fue. Regresó en cuanto 15, 20 minutos con una pieza nueva y con mi pieza vieja. Dice, es esta. Se la pone, arranca el carro y nos vamos. Le pagamos. Obviamente le pagamos, sí. Bueno, no traemos ahí dinero, tuvimos que... Pero le pagamos, ¿verdad? Es el asunto. Podría usted decir qué coincidencia, ¿no? Se te descompone el carro junto a un técnico de Nissan que te dice qué es, que tiene la pieza y va por ella, que te la trae, que se la pone, y hasta tú pensarías, a lo mejor él lo descompuso, ¿no? Lo cual no era posible. Bueno, ahí no termina la historia. Años después, ¿cómo que 2 años después? 2 o 3, sí. Años después vamos circulando por la lateral del periférico. Y antes de llegar a Tlalpan, los que conocen la zona saben de qué hablo. Se detiene el carro y me orillo. Es más, creo que me orillé en un 7 que hay ahí. Y entonces ahí en la parada se acerca un hombre y me dice, ábrale el cofre. Era la misma persona, o sea, el mismo técnico. 2 años después, ábrale el cofre. Y me le quedo yo viendo, pero me quedo así, creo que con los ojos. Le digo, yo usted lo conozco. Para esto la vez pasada me había dado el teléfono y yo busco en mi teléfono mecánico Nissan,
Le digo, ¿su teléfono es tal? Sí, soy yo. Le digo, yo usted lo conozco, usted nos reparó un carro. No se acordó. Y él no se acordó. Pero dice, ya sé que es igual. Era otra pieza, obviamente no era la misma. Pero era otra pieza que fue, consiguió, vino, se la puso y lo arregló. Usted dirá coincidencia. No. Dios obra, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y la gente tal vez que escuche esto sería difícil de creer, ¿verdad? Pero bueno, yo no le estoy mintiendo, ¿verdad? Le estoy diciendo la manera como Dios nos cuidó en esas dos ocasiones. Así que tal vez tú no ves el ejército, pero está ahí. Tal vez tú no ves el cuidado de Dios con tus ojos físicos, ¿verdad? Pero Dios está ahí presente siempre. Vamos a la última idea para terminar, y es la conquista. La conquista. Quiero decirle que Dios no envió a Eliseo a Dotán para que ahí muriera. Dios llevó a Eliseo a Dotán para que mostrara su poder en ese lugar. Así que quiero compartir aquí 3 ideas breves acerca de la conquista del enemigo. ¿Cómo se hizo? ¿Qué hizo Dios para que Eliseo hiciera frente a este ejército? Ahora él ya estaba rodeado también de gente que le cuidara, o de ángeles que le estaban cuidando. Pero yo quiero que usted vea el ruego de Eliseo, versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, o sea a Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, vea, conforme a la petición de Eliseo. Una petición muy extraña, pero una petición muy necesaria. Era obvio que cuando entrara el ejército, lo primero que iba a ver a un hombre llamado Eliseo junto a su siervo. ¿Está usted de acuerdo? El ejército iba a ver a estos dos. Pero Eliseo le pide a Dios que hiera a todo ese ejército con ceguera. A toda esa gente que venía en contra de él, que los pusiera en un estado de ceguera. Ahora yo quiero decirle que lo que más me impacta es la oración de este hombre, porque es una oración valiente, ¿o no? ¿Cómo te pones a pedir algo tan grande? ¿Cómo te pones a pedir algo de esa magnitud? Y el énfasis que yo quiero hacer aquí, hermanos, es que efectivamente podemos pedir a Dios cosas grandes. Amén. No estoy hablando de pedirle que te saques la lotería, pero estoy hablando de hacer peticiones valientes. ¿Cuál sería la probabilidad de que la gente que no cree en Dios creyera que Dios iba a contestar esta oración? Viene un grupo de personas de un número grande y tú le pides: Dios, que no me vean, hiérelos con ceguera. Y dice el versículo 18 al final: y los hirió con ceguera Dios conforme a la petición de Eliseo. Hermano, lo único que quiero decir aquí: haz el ruego de Eliseo, porque Dios va a contestar. No en tu tiempo, no en mi tiempo, sí en su tiempo. No como tú quieres, no como yo quiero, pero sí conforme a su voluntad. Y esta era la voluntad de Dios. Por eso debemos de hacer peticiones a Dios, y peticiones tal vez que sean valientes. Mira, cuando hablamos de fe, y hablamos mucho de fe, tú hablas de fe, yo como pastor, los pastores hablan y hablamos mucho de fe, de confiar en Dios, del poder de Dios, pero fallamos cuando no ejercitamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque no oramos y no pedimos con valentía. Dios cambia la vida de ese familiar, de ese hijo que es drogadicto, y Dios lo puede hacer.
Dios quita ese vicio a esta persona. Dios cambia el corazón de mi familiar. Dios, haz grandes cosas. El enemigo quiere que tú creas que estás en una situación en donde ya no hay esperanza y en donde Dios ya no puede hacer nada y en donde a Dios ni le importan tus cosas. Pero estas dos almas, y en realidad fue una, Eliseo dice, Dios, son muchos. ¿Por qué no les manda ceguera? Para que no nos vean. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo. Quiero decirte algo. Si tú eres creyente en Cristo, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, Él es tu Salvador. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora yo te pregunto esto. Si tú y yo le hemos confiado a Dios nuestra eternidad, ¿sí? Si tú y yo le hemos confiado a Dios nuestra eternidad, es decir, le hemos confiado en dónde pasaremos el resto de la eternidad, ¿por qué no le confiamos hoy con nuestras necesidades de hoy? ¿Me explico? ¿Qué es más grande de confiar y de confiarle a Dios? ¿Toda la eternidad? ¿El resto de tu eternidad? ¿O el problema que hoy tienes? ¿O la enfermedad que hoy tienes? ¿O la situación difícil que estás pasando? Por eso si hemos confiado en Él como nuestro Salvador y nuestra eternidad está en sus manos, ¿por qué no dejas en sus manos ese gran problema que tienes? Esa gran enfermedad o esa situación que estás pasando. Pero la segunda idea que quiero compartir es la confusión del enemigo. Dios contestó la petición de Eliseo. Y vean lo que dice el versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Quiero explicarle la confusión que hay aquí. Yo creo que usted ya la entendió, pero si no, le doy una ayudadita. ¿Les parece bien? Ellos venían a buscar a Eliseo. Y vienen con todo. ¿Sí está de acuerdo? Vienen con todo por Eliseo. Ya saben dónde está. Ya tienen la ciudad de Dotán rodeada. Ya nada más es llegar y agarrarlo y llevárselo o matarlo, lo que usted quiera. Pero Eliseo pide que Dios hiera a esa gente con ceguera y todos quedan ciegos. Y entonces el hombre por quien venían y a quien buscaban sale y se pone delante de ellos. ¿Y qué les dice? Lo que dice el versículo 19. El camino al que ustedes van para encontrar a quien buscan no es por aquí, yo los guío. Y todavía les dice, no es esta la ciudad, tenemos que ir a otro lado. Y yo les voy a guiar al hombre que ustedes vienen a buscar. ¿Sí se da cuenta? En realidad el enemigo fue herido con ceguera y eso trajo confusión al mismo enemigo. La mismísima persona que ellos venían a buscar salió a decirles, yo los voy a guiar al lugar que deben de ir. Y a la persona que buscan, Eliseo sabía que era él. Y entonces, ¿qué sucede? Hay gran confusión. Ellos siguieron a Eliseo y no siguieron, dice el versículo 19, hasta Samaria. Quiero decirle que Samaria era la capital, la ciudad capital del pueblo de Israel. Así que de Dotán se llevó a toda esta gente que venía por él a Samaria. Quiero decirte algo. Dios obra cosas maravillosas y Dios permite que las cosas y el camino se vaya abriendo para que tú puedas pasar. Y entonces vemos aquí que a veces Dios crea confusión en el mismo enemigo, que a veces Dios trae esa confusión, ¿verdad? Que la gente no puede pensar bien y no puede en realidad hilar sus ideas, ¿verdad? Y a veces de esa manera Dios te libera. A veces la gente viene a atacarte y de repente habla contigo y se le olvida, ¿verdad? O piensa,
yo creo que no es la persona a la que debo de atacar, yo creo que no es la persona con quien debo de pelear. Dios obra de muchas maneras. En realidad, el plan del rey de Siria era bueno, pero Dios vino a destruir todo. Hubo confusión en el enemigo. Y la última idea que quiero compartir, la provisión del Señor. Vean lo que dice el versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Usted puede leer el resto de la historia porque es muy interesante. Pero vean nada más. Los guió 15 kilómetros. Hay un mapita, si lo podemos poner, Pati, en la siguiente diapositiva. Ahí está Dotán. Ahí está Dotán, usted lo puede ver, está como con un globito rojo. Y acá a un ladito de donde dice Manasés, dice Samir y dice Samaria, ¿sí lo ven? Aquí, ¿verdad? Samaria. Tuvieron que viajar más o menos 15 kilómetros. Va Eliseo al frente guiando a esta gente, ¿verdad? Por el camino a Samaria. Y cuando llegan a Samaria, Eliseo le hace otra petición a Dios diciéndole: Dios, abre los ojos de los sirios. Y lo que parecía un plan perfecto del rey de Siria se desvaneció, porque cuando abren los ojos estos hombres y ven, se dan cuenta que están en medio de Samaria, la capital del pueblo de Israel. Y ese ya era el territorio de Eliseo. Quiero decirte que Dios es el único que puede proveer este tipo de protección. ¿Te encuentras tú en peligro? ¿Te encuentras en peligro físico? Jóvenes, señoritas que a veces andan en la calle y tienen temor por tantas cosas que pasan. Ora a Dios. Que Dios cierre los ojos de esa persona. Que Dios permita que no te vea. Que Dios permita, ¿verdad?, que llegues al lugar a salvo y que puedas ser guiado por Dios. Tu situación ahorita, quiero decirte algo, tal vez se ve como algo que ya no tiene esperanza, que ya no tiene arreglo, que ya no tiene salida. Pareciera que es así. Tal vez te sientes que ya no vas a sobrevivir esta situación. Tal vez te sientes que estás rodeado de un ejército enemigo y tal vez sientes que estás completamente solo, como el siervo de Eliseo. Pero quiero decirte algo: los que estamos en Cristo nunca estamos solos. Los que estamos en Cristo nunca enfrentamos los problemas solos. No solamente, ¿verdad?, tienes a estos hermanos que oran por ti. No solamente tienes esta familia que ora por ti, tienes lo principal, que es Dios. Por eso, si estás en Cristo, nunca estás solo. Escúchame bien, joven. Si estás en Cristo, señorita, nunca vas sola, nunca vas solo. Mamá, si estás en Cristo, nunca estás sola. Papá, parejas, matrimonios, mamás que tienen que llevar toda la carga, nunca están solas. Dios está con ustedes. Él está para guardarte, para cuidarte y para llevarte a un lugar en donde puedes estar a salvo. Quiero decirte algo: Samaria para Eliseo era un lugar ya donde él se sentía salvo. ¿Sí me explico? Siendo la capital del pueblo de Israel. Sin embargo, quiero decirte algo: el problema que tú y yo tenemos es que en la mayoría de los casos vemos con los ojos físicos y no con los ojos de la fe. Pide a Dios que abra tus ojos. Pide a Dios que te permita ver esos ejércitos, esos ángeles que acampan alrededor tuyo, que te cuidan y que te defienden. De esta manera seguimos con la misma idea, ¿verdad? En Él somos más que vencedores. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que nos ayudes a entender esta palabra. Que podamos el día de mañana enfrentar esos ejércitos que nos rodean muchas veces. Y Padre, que sepamos, estemos 100% seguros que no estamos solos. Tú nunca nos has dejado y que tú vas con nosotros, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ayúdanos a creer, Padre, que tú nos vas a mantener en un lugar a salvo, que tú nos vas a guiar, como dice tu palabra, a esa peña, a esa roca. Dice el Salmo 61, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y ese es Cristo Jesús, es el lugar en donde nos sentimos seguros, a salvo. Tú sabes, Padre, qué cosas enfrentamos cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Tú sabes qué cosas vamos a enfrentar el día de mañana. Ayúdanos, Padre, a ver con ojos de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos, invitamos a todas las personas que se han conectado el domingo a nuestra reunión de las 11 de la mañana, que es una reunión abierta para todos. Dios les bendiga y que tengan un bonito resto de semana y que Dios les guarde en las pruebas que han de enfrentar o que hemos de enfrentar en estos días. Bueno, vamos a despedirnos también de nuestros queridos hermanos que se conectan por GoToMeeting. Jared y Fanny, Dios les bendiga, qué gusto verlos. Igualmente, hermano.